Yo no sé hasta qué punto los partidos estarán dispuestos a respaldar ese cambio. ¿Cambio sin golpe? ¿O cambio con golpe? Bueno, si los partidos llegan a un acuerdo y resuelven modificar las estructuras del Estado de tal manera de que no sean penetradas las instituciones básicas por los partidos, pues eso puede tener una solución no sangrienta. Pero como los partidos se aferran a su influencia, el grueso de la nación venezolana llega un momento en que no puede soportar aquello y habrá un estallido. Lo que dice el general Pérez Jiménez es bastante preocupante, primero por la experiencia que él tiene en la materia. Hubo algo que no le he recordado a ustedes, para generar no es noticia, por supuesto, pero Pérez Jiménez, además de ser el hombre que partió el siglo XX, comenzando un ciclo que ya está agotado, el ciclo de haber llevado al poder a los partidos modernos. Antes, durante la dinastía andina, no estaban los partidos en poder. Es más, yo sostengo personalmente que la gente le rompe el miedo a los partidos, termina con el miedo a los partidos, general, cuando ven a Rómulo Betancourt en Miraflores. Porque antes la gente tenía miedo de meterse en los partidos. Cuando López Contreras, ¿verdad?, asume lo que llamábamos la dicta blanda, ¿verdad?, una minoría era la que formaba parte de los partidos políticos. Pero la opinión de Pérez Jiménez es fundamental porque es el único venezolano en el siglo XX que no solo parte el siglo, sino que es el único golpista con 4 golpes exitosos. Es decir, se fue olímpico, derrocamiento de Isaías Medina Angarita, derrocamiento de Rómulo Gallego, el caso de las elecciones constituyentes con Jovito Villalba y luego después el plebiscito. Son 4 golpes de Estado en los cuales resulta victorioso. Entonces tiene más que condiciones para poder hablar de esto. Y a mí como venezolano me preocupa que usted diga que quizás no hay otra salida, sino esa salida convergente, pues. Yo deseo mucho equivocarme a veces en lo que llego a tener convencimiento por el estudio, por el análisis. Y yo deseara para mi país, pues que las cosas ahora se desenvolvieran de tal manera que el país no tuviera el traumatismo de un enfrentamiento entre fracciones de venezolanos. No, le agradecemos la franqueza. Insisto en decir que es uno de los pocos venezolanos de vida pública que no guabinea. Hay algo interesante y curioso. Como hablábamos de los golpes, para que ustedes puedan dormir tranquilos, vamos a ponerle un toque de humor con el permiso del general, que espero pues que no se ofenda acerca de esto. Yo no sé si usted ha escuchado un chiste, un cuento, que se dice mucho acerca de usted en Venezuela, y cada vez que uno lo cuenta en cualquier sitio la gente se ríe mucho. La gente dice que en pleno gobierno de Pérez Jiménez se acercó un borrachito a un café y pidió un café a lo Marcos Pérez Jiménez. Inmediatamente, pues alarmado, el señor que estaba allí le preguntó: ¿cómo es eso de un café a lo Pérez Jiménez? Usted está irrespetando al presidente de la República, ya se lo van a llevar preso. Y el borrachito dijo: no, si yo no respeto al presidente. Yo digo que el café a lo Marcos Pérez Jiménez es chiquito, fuerte y con mucha leche. Yo no sé si a usted le habían contado sí, el chiste. llegó ese chiste y a mí me hizo reír mucho. ¿Le hizo reír? Me hizo reír mucho. Porque históricamente, y perdónenme el atrevimiento, el chiste se basa en la realidad. ¿Es usted chiquito? Eso sí, físicamente eso, chiquito. Fuerte, demostró que era fuerte. Amargo era. Amargo es, exacto, sí. Amargo. Sí. Me ha corregido el general, no es fuerte, es chiquito, amargo. ¿Es amargo usted? Sí. No, yo no soy amargo, pero me complació ese calificativo porque quiere decir alguien que es decidido, es duro, sí. Y yo soy duro en la cuestión cuando creo que tengo la razón, soy terco hasta el límite. Pues usted es Tauro, dice que los Tauros del 25 de abril son tercos, porque el 25 de abril, que es la fecha que nace el presidente, 1914, ese día tengo entendido que nació Leonardo da Vinci. Stalin era del 25 de abril también, así es que tiene compañeros de astros, según los que creen eso, que son bastante diferentes y opuestos. Caímos entonces en las Fuerzas Armadas y en el panorama que depende del ganador de las elecciones o del perdedor. Los candidatos que más suenan de acuerdo con los números, los voy a nombrar sin respetar números, son Irene Sáez, son Chávez, son Salas Romer, son Claudio Fermín y Alfaro. Esos son los 5 que suenan, creo que son como 13 o 19 candidatos, no recuerdo. Pero esos son los 5 que más suenan
Y que me perdonen, pues, a los candidatos que no nombro, digo los que suenan más en los numeritos. Entonces la recomendación de Pérez Jiménez, un veterano de la vida política, a esos candidatos en general, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, yo pienso que quien quiera que sea que llegue a la presidencia va a encontrar una situación muy difícil. De manera que quien llegue a la presidencia va a tener que enfrentarse a problemas bastante graves. De manera que yo no podría recomendar a fulano de tal o recomendar al otro, porque eso debe hacerlo el pueblo venezolano. De manera que ellos, el pueblo venezolano, debe a estas alturas saber qué candidato le conviene más. Le manifestaré ahora algo que he debido manifestárselo desde el principio. Yo no soy enemigo de la democracia. Ah, es importante eso. Yo no soy enemigo, yo admiro las democracias como la suiza, como la sueca, como la de Israel y como tantas democracias que funcionan admirablemente bien. Yo deseara para mi pueblo una democracia de ese tipo, de manera que no es que si se lograra una democracia de esas características que excluyen el tráfico de influencias y se va a buscar lo que más conviene a la nación, yo estaría de hecho con eso. Para mí, ninguno de los candidatos es repudiable, ninguno de los candidatos. Es importante, ¿eh? El general Pérez Jiménez dice que ninguno de los actuales candidatos es repudiable. Sí, sí, eso lo digo. Sí. Ahora, después de que actúe el que salga, puede ser que realice una buena labor o puede ser que no la realice. Va a encontrarse, de hecho, con una serie de problemas de difícil solución. Ojalá los pueda resolver en corto tiempo, porque creo que actuando un buen gobierno, Venezuela necesita de 15 a 20 años para volver a los niveles del 58. 15 años para volver a los niveles del 58. Oiga, general, perdón, y no es un irrespeto, pero me da la impresión de que usted no guabineó con lo del candidato. Yo pensé que usted iba a decir, por ejemplo, si yo le preguntara a usted lo que le pregunto a todos en la silla caliente, ¿qué piensa de Irene? ¿Qué piensa de Claudio? ¿Qué piensa de Salarrón? ¿Qué piensa de Alfarucero? ¿Qué me iba a decir usted? Pues, bueno, yo le diría que dejo al entendimiento del pueblo venezolano que elija a quien le parezca. Yo no voy a tomar la responsabilidad de señalar a alguno de estos candidatos. En principio porque no he tenido con ellos el contacto suficiente como para acordarnos en un programa de gobierno que debe ser beneficioso para Venezuela. Y en más de una oportunidad lo he manifestado. Sí. Yo estaría de acuerdo con el candidato que me diera la oportunidad de debatir un programa de gobierno. Eso es importante. Cuando usted dice que le dé la oportunidad de debatir un programa de gobierno, se está refiriendo quizás a lo que ocurrió con Pedro Tinoco en el 73, que vino a pedir el apoyo suyo y usted le dijo, bueno, tráigame un programa y discutimos un programa. Sí. Y entonces usted por escrito le presentó algunas observaciones. Ahora en la vida política venezolana, así como el caso Chávez es nuevo, un golpista que va a elecciones, o un señor que se alzó y va a elecciones, hay otro caso curioso que ha llamado la atención, que sería interesante que usted nos diera su opinión, que es el caso de Irene Sáez, digo como hecho de manifestación de desarrollo. Se decía que Venezuela era un país machista. Una mujer está recorriendo el país en campaña electoral y la gente la tolera, que no es un milagro eso, es civilización. No sé qué piensa usted. Bueno, yo pienso que a la jefatura del Estado debe ir la persona más calificada. Yo sé que la señora Irene Sáez es una belleza, sí. Y resultó así porque nosotros en una época trajimos emigrantes de Europa, inmigrantes en Venezuela, logramos esa mezcla de razas y Venezuela tiene una de las cosas favorables, digámoslo así, el hecho de que ha logrado tener varias Miss Mundo, varias Miss Universo. Exacto. Eso hasta cierto punto lo propiciamos nosotros, no con el prurito de hacerlo, sino en el
sentido de mejorar el componente étnico. Esa es una